Bien, vamos a iniciar entonces el 13.2. Límites. Eso se quedó en otra. ¿Qué se quedó? ¿Qué dice ahí? Te gustaría, no sé qué cae. No, pero Van a salir mensajito como de calificar la aplicación. ¿cómo? De calificar la aplicación. El problema es que no me lo muestra aquí. Enter, a ver qué hace. No. La que frían estos hombres. Sí, porque lo que pasa es que no me lo muestra aquí en. Si no me muestra la. Sí, hombre. Eso sí que tienen mi gracia. Bien, nuestro tema es límites y continuidad. Para poder entender lo que es más que todo límites, porque primero hay que entender límites y después de entender límites se puede entender continuidad. El proceso es exactamente el mismo que en una variable. Lo que cambia es que son dos variables. Entonces, ¿qué cambios hay importantes? Primero, en límites y continuidad vamos a tener lo que se conoce como un entorno que básicamente es un disco abierto y que se define como un conjunto de parejas ordenadas X, Y, tales que la raíz de X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 también elevado al cuadrado, esa raíz, todo eso es menor que delta. Entonces, si nosotros dibujamos esa región, porque eso básicamente es una región, vamos a dibujar primero el círculo, porque a mí se me hace más fácil dibujar el círculo. Como no me interesa el tamaño, ahí estaría bien. Y si lo quiero mover un poco, pues lo muevo, digamos por acá. Ok, entonces aquí le vamos a hacer los ejes y vamos a tener la precaución. Digamos, este es el eje X y por acá el eje Y. Entonces este va a tener su centro en X0 y Y0. Y su radio no es vector, pero mejor lo voy a poner como segmento. Este va a ser su radio R. En este caso, el radio no se debiera valer R, sino que debiera valer delta. Porque es el que nos da la expresión acá. Acá. Aquí lo que me hace falta es cerrar las llaves, porque es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, sabiendo que ese es un círculo de radio delta y con centro en X0 y Y0, es fácil indicar lo que es la región. Serían todos los elementos que están adentro de ese círculo. Entonces, a ese le llamamos el entorno.
Cuando nosotros queramos calcular un límite, nos vamos a ir a este círculo y vamos a poner o proponer valores muy cercanos a x0 y y0. Aquí se lo estoy corrigiendo porque se me fue el 2 por ahí un poquito arriba. Ahí está. Claro, este es una región, es un círculo, ¿sí? Todos sus elementos pues van a ser menores que delta. Pero esto en 3 dimensiones puede hacer que se vaya para arriba todo o para abajo, no importa para dónde. Puede ser que haya unos para arriba y otros para abajo, no importa. Pero lo que quiero decir es que el hecho que no esté el eje Z no quiere decir que no lo interpretemos, ¿ya? O sea, la Z va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, cuando uno quiere calcular el límite, va a agarrar valores de esta región. No importa qué valores agarre, lo importante es que sepa agarrar valores aquí adentro. No debe ser muy difícil, pero pongamos un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tuviera x0 y sub 0, digamos, igual a el punto 5,4.5, este casi le da al que dibujé, por eso está bien poner los valores más aproximados, 5,4.5. Entonces, si yo le asumo un delta, el valor que yo quiera, si fuera de una unidad, que es muy grande, pero no importa, si delta fuera de una unidad, entonces yo tengo que buscar elementos que se acerquen a ese ¿cómo se llama? A este punto 5,45, pero que tengamos el cuidado de que la raíz cuadrada de ellos tiene que ser menor que delta. ¿Estamos? El punto más fácil para ubicar probablemente sea el de acá. Uno de los tantos. Porque ese se está moviendo el radio en la X. Y si arriba era 5, posiblemente ahora va a ser, como se movió el radio, y el radio estamos asumiendo que es 1, una unidad. En la figura no es 1 porque da casi 2 cuadros, ¿no? Pero en delta sí, como delta igual a 1, entonces este tendría coordenadas 6,4.5. Ese es un punto muy fácil de ver. Y así hay varios, por ejemplo el de acá. Este punto tendría coordenadas, como la Y fue la que cambió, la X se queda con 5, y partiendo que la delta vale 1, voy a quitar este delta de aquí, lo voy a poner en otro lado más estético. Entonces la Y va a aumentar una unidad, por lo tanto nos quedaría 5.5. Pero usted puede escoger el punto que usted quiera, puede agarrar un punto de por acá, pero ahí el delta ya va a ser menos de 1. Puede irle cambiando el valor de delta. El límite, lo que uno acostumbra es ponerle décimas, por ejemplo, 0.1 o 0.01 el delta. O sea, 1.1, 0.01, 0.001. Y eso mismo hacíamos también en las funciones de una variable. Pero lo que hay que entender acá es que en una variable es un intervalo. Cuando uno quiere calcular el límite, en una variable, pero aquí la gran ventaja es que la función, digamos que viene así. Entonces usted calcula para un valor x1 hasta un valor, digamos, x2. Para dar la percepción de que son líneas auxiliares, le vamos a borrar pedacitos. Entonces nosotros vamos a provocar aquí valores, en el lado de las X vamos a provocar valores de épsilon. Decimos de aquí para acá hay épsilon, que es la variación entre x1 y x2.
Pero nosotros analizamos entonces el intervalo x1, x2. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? El gran cambio es que allá arriba no, allá arriba buscamos una región que es un círculo, en cambio aquí tenemos un intervalo. ¿Estamos? Por supuesto que si queremos hablar de delta, tendríamos que calcular sus valores de, lo voy a hacer así a mano, este sería un Y1, y este que está muy pegado, pero ahí más o menos se va, este sería Y2, y a esa diferencia le llamamos delta también. Entonces aquí estamos analizando en el intervalo Y1, Y2. ¿Va? Entonces lo que uno va tratando es haciendo este épsilon más pequeño cada vez, ¿sí? Poniendo, digamos, si x1 es el punto de partida, entonces si aquí hay una unidad, por así decirlo, un épsilon igual a 1, entonces le ponemos la mitad, o punto 1, y así nos vamos acercando al punto x1 para saber cuánto realmente vale el límite. Aquí está bien grotesco porque va a cambiar muy rápidamente, el delta va a ser bien pequeñito entre los dos valores, incluso tal vez hubiera hecho una curva un poco más creciente, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces nosotros vamos a ir viendo aquí qué está pasando con este delta igual a 1, lo podemos dividir a punto 1, a punto 0,1, lo que nosotros queramos. Lo importante es que dibujamos un entorno, pero dentro del entorno nosotros podemos escoger cualquier punto, pero que realmente pertenezca a ese entorno. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado que tiene que cumplirse esta expresión, si le estamos comparando con delta igual a 1. Entonces aquí, por ejemplo, cuando es así un poco inclinada, hay que tener mucho cuidado porque aquí el x va a quedar al cuadrado, igual que la y. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese cálculo. Pero yo le puse dos puntos que están en la periferia porque son mucho más fáciles de calcular. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esa idea, ¿cuál es el límite? De una función de dos variables. Vamos a tomar la definición del libro. Dice CAF, una función de dos variables CAF, una función de dos variables definida en un disco abierto. Antes de que siga, ¿qué es realmente un disco abierto? Pues básicamente lo que tenemos ahí arriba, porque si usted se da cuenta, estaba definido como los menores que delta. Eso quiere decir que realmente los puntos de la periferia no van a ser los puntos reales. Entonces, para corregir, simplemente le tiene que dar un número muy cercano a 6, digamos 5.99, 4.5, para que quede en el disco abierto. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a quedar punteado. Eso es un disco abierto. Más que todo porque la definición nos la está tirando y es mejor entenderlo que exactamente es un disco abierto. Creo que con eso queda más claro. Lo mismo el de allá arriba, como le aumentamos una unidad le tenemos que poner un poquito menos. Entonces el verdadero número debiera de ser algo así como paréntesis 5,5.49, digamos. ¿Se está entendiendo esas aproximaciones? Eso nos garantiza que no está en la periferia, sino que está pegadito a la periferia. Ok, eso es lo que dice entonces la definición. Dice, CAF es una función de dos variables definida en un disco abierto, centrado, es el centro, en el punto x0 y y0. Lo mismo hicimos ahí arriba, excepto posiblemente, oiga, excepto posiblemente en ese punto. Esto es muy importante entenderlo.
Porque a veces uno sustituye el límite por esos valores y está cometiendo un error, porque no lo debiera de sustituir. Pero a veces es necesario sustituirlo para tener una idea de lo que está pasando. Entonces parece como algo contradictorio, pero la realidad es esa, que este punto no necesariamente lo debe de probar. Este punto que está acá, x0 y y0, no es necesario que lo pruebe. Pero algunas veces sí. Entonces vamos a ver dónde sí y dónde no, para aprenderlo, ¿no? Entonces, excepto posiblemente en x0, y0, y sea una L mayúscula, un número real, coma. Entonces, dos puntos. El límite de una pareja ordenada XY que se está acercando. ¿A quién se está acercando? Pues se está acercando a x0, y0. ¿De quién? Pues de una función en términos de la x y la y, nos va a dar como resultado L. Pero dice, si para cada épsilon sub 0 mayor que 0, épsilon mayor que 0, existe solo uno, solo un delta mayor que 0, no dos, solo uno, tal que, dos puntos, el valor absoluto de f de xy menos L debe ser menor que épsilon, siempre que, SQ, siempre que 0 es menor o igual que la raíz de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 también al cuadrado, y esa raíz es menor que delta. Ese es el entorno. La gran ventaja es que ahora nos están diciendo que ese número que está aquí calculado con la raíz tiene que estar entre 0 y delta, ¿ya? O sea, en pocas palabras, tiene que ser un número positivo. Veamos este ejemplo. Si f de xy es igual a x cuadrado menos 6y cuadrado, calcular el límite cuando xy tiende a 1,3 de esa función que nos dieron. Solución. Lo que nos están pidiendo es el límite cuando xy tiende a 1,3 de la función que es x cuadrado menos 6y cuadrado. Para un problema de este tipo, lo primero que uno se debe dar cuenta es que aquí le están dando una función polinomial. Y como una función polinomial, su dominio son los reales, no tenemos ninguna objeción. Entonces el límite se puede calcular directamente. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto se dice que esto va a ser igual al límite cuando xy tiende a 1,3 y sustituimos en lugar de la x el 1 al cuadrado menos 6 veces el y al cuadrado, que es 3. Y esto nos va a dar que es igual al límite cuando xy tiende a 1,3
Y al hacer nuestra operación nos quedaría 1 menos 18, pero 1 menos 18 es menos 17. ¿Es correcto? Y eso sería 3 al cuadrado. Oh, tiene razón, ahí una metí de cañas ahí. Sí. 1 menos 6, 3 elevado al cuadrado. Entonces sería 3 por 3, 9, por 6, 54. Y 54 menos 1 nos quedaría entonces 53, pero negativos. Y aquí pues viene un concepto fundamental de lo que es el límite de un número. Siempre va a ser el número, por lo tanto esto nos va a dar menos 53. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es de que usted, cuando le pidan un límite, lo primero que debe hacer como primer intento es sustituir los valores de X y Y. Pero va a ser exactamente el límite si estamos hablando de una función polinomial. Esta es una función polinomial. Pero si es una función con radicales, tronó. Si es una función digamos, de dos fracciones, o sea, una racional, tronó. Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ver algunos otros ejemplos, vamos a revisar un segundo ejemplo donde dice verificar. Oiga bien la palabra, verificar que el límite cuando x, y tiende a A, B, digamos de Y, esto es igual a B. Aquí no tenemos que calcular nada, aquí lo que nos están pidiendo es que verifiquemos si es eso cierto o no. Claro, yo podría sustituir directamente acá la Y, como sé que es una polinomial, entonces Y tomaría el valor de B y por lo tanto esto es igual a B y diría que está bien. Pero cuando a mí me piden verificar, lo tengo que hacer elegantemente. ¿Qué es elegantemente? Usando su definición. Entonces pongo, bueno, solución. Para que el límite sea igual a B, se debe cumplir que el valor absoluto de f de x, y menos el límite debe ser menor que un épsilon, siempre que 0 sea menor que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Y eso debe ser menor que delta. Aquí creo que nos hace falta el símbolo de menor o igual, porque eso es lo que dice la definición. Menor o igual. Entonces sustituimos nuestros valores. ¿Quién es f de x, y? El valor absoluto sigue siendo el valor absoluto, pero ¿quién es f de x, y? Sería A, B. No, esa es la pareja ordenada. No, f de x, y es y. ¿Y quién es el límite? No sabe el límite, ¿no usted? Sí, es B. No estoy refrescando. Eso es menor. En la parte de arriba, pero no sé si mi interpretación está ahí. Lo que yo recuerdo, cuando uno busca el límite de una función es encontrar un punto, ¿verdad? Al que tiende en este caso. Entonces, la pregunta es, ese 53 que encontramos. ¿Ese cuánto? Ah, 53. 53 en sí. Eso es lo que vale la Z. Lo que valdría Z. Sí, esa era mi duda de sí qué información me está dando. Sí. El límite le está diciendo. Lo que pasa es que aquí no se mira la superficie.
digamos, en este problema que yo planteé, solo les dije que esto era f de x, y, pero usted tiene que recordar de qué es esto, qué figura es esto, qué curva es esto. Ya, ese problema no sabe cuádricas. Entonces, cuando no sabe cuádricas, no sabe ni de qué le están hablando, por supuesto. Recuerde que yo me estoy referenciando el punto 1, 3, es en el plano XY. Está por acá. Exactamente debería ser este X0 y Y0 para ese problema. Pero yo le expliqué, el hecho que aquí esté X y Y no quiere decir que no tenemos Z, le dije. Tenemos un Z para saliendo o un Z metiéndose, le dije yo, perpendicular. Entonces lo que estamos calculando ahí cabalmente es ese Z. ¿Ya? No tenga pena. En cambio, en una variable lo que se está calculando es la Y. Vaya. Entonces y menos b menor que epsilon siempre que 0 es menor o igual que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque x0 es a más y menos y sub 0, pero y sub 0 es b, también está elevado al cuadrado. Y eso debe ser menor que delta. Ahí solo pusimos la definición, sustituimos valores y toda la cuestión. Ahora, ¿cómo llegar a demostrar que eso es cierto? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta algunas cosas que hay que agregar. Por ejemplo, el valor absoluto de A, porque ahí tenemos valores absolutos ahí arriba. El valor absoluto de un número es igual a la raíz cuadrada del número al cuadrado. Esto se llama la propiedad del valor absoluto. Entonces nosotros podemos decir que el valor absoluto de y menos b, que es lo primero que tengo acá, ¿cierto? Va a ser igual al valor absoluto, a la raíz cuadrada de y menos b al cuadrado, de acuerdo a la propiedad que acabo de darle. Solo se la recordé porque eso no era que yo se la diera. Ahora yo puedo garantizar que la raíz de y menos b cuadrado es menor o a lo sumo igual que la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Esto es muy obvio de entender, pienso yo. ¿Por qué? Porque si aquí tengo la raíz de y menos b al cuadrado, aquí tengo la raíz de y menos b al cuadrado y le sumo un número cualquiera, este va a ser más grande que este. Entonces estamos de acuerdo que es menor o igual a eso. Pero eso tiene que seguir siendo menor que delta. Porque eso fue lo que asumimos aquí en la definición. ¿Estamos? ¿Cuál es entonces mi conclusión? Mi conclusión debiera ser, por lo tanto, lo que estoy diciendo yo es que el valor absoluto de y menos b es menor que delta. Repito, como y menos b era esto, y esto es menor que esto, y esto menor que delta, por lo tanto este va a ser menor que este de acá. Segurísimo, menor que delta. Entonces, si épsilon fuera igual a delta, entonces tendríamos que el valor absoluto de y menos b es menor que épsilon. Y esto es exactamente lo que queríamos demostrar. ¿Cómo así? Pues véalo acá. Si es cierto esto, entonces se da esto. Esa es una demostración normal, ¿ok? De sí entonces. Entonces yo llegué por medio de estas propiedades a demostrar, claro, yo asumí que épsilon es igual a delta, pero eso me llega a la conclusión, de acuerdo a esta expresión, que esto hace menor que épsilon. Y esto era exactamente lo que estaba acá. Por lo tanto, queda demostrado. Nosotros escribimos con lo cual queda demostrado.
Ahora, el cálculo de límites a veces se vuelve un poquito conflictivo en dos variables. Entonces hay un método que se titula como cálculo de límites, pero usando trayectorias. Supongamos que nosotros tenemos una función de XY, pero ahora es una función racional. Digamos 5XY cuadrado dividido dentro de X más Y cuadrado. Y supongamos que nos pidan calcular el límite cuando XY tiende a 0, 0. ¿De quién? Pues de esa función de XY. Entonces, ese límite sería igual y sustituimos como hicimos al principio al límite de X, Y de 5X por Y cuadrado dividido entre de X más Y cuadrado. Entonces eso nos va a dar que es igual a 5 por 0 al cuadrado, dividido dentro de 0 más 0 al cuadrado. Arriba nos quedaría 5 por 0 y abajo nos quedaría 0. Y 5 por 0 pues es 0 sobre 0 y 0 sobre 0 no existe. Entonces, para ese tipo de límites que nos dan ese gran problema matemático, no necesariamente esa sea la respuesta. Entonces aquí viene el concepto de trayectorias y lo vamos a analizar primero por la trayectoria del eje X. Solo déme un chancecito usted que tengo sed. Sí, me dio una sed horrible, como hay mucho calor, ustedes como que me estoy deshidratando. Bien, sigamos entonces. La trayectoria en el eje X no es de aprenderse nada de memoria, sino que es comprender. Si yo tengo aquí mi par de ejes coordenados en R2, este fuera mi eje X y este otro mi eje Y, pues cuando yo hablo de la trayectoria del eje X, yo puedo suponer que estoy hablando sobre el eje. Esa es la trayectoria en el eje X. Pero también me doy cuenta que cualquier punto que yo ponga ahí, ¿qué coordenadas va a tener específicamente? Pues lo más importante es que para cualquiera de esos puntos la Y vale 0. Ni modo la X va a cambiar, puede ser positiva, puede ser negativo. Eso quiere decir que cualquier punto realmente va a tener un valor de X y 0 para la Y. Entonces nosotros vamos a sustituir este X, 0 en el límite. Entonces decimos, el límite de X, Y de 5XY cuadrado, que estaba dividido dentro de X más Y cuadrado, y el límite se va a acercar ahora ¿a quién? Pues a ese número que es X, 0. ¿Por qué? Porque estoy analizando el límite bajo todo el eje X. No importa en qué punto tome del eje X, cualquiera de ellos siempre va a tener un valor de X, 0. Y eso nos va a hacer muy fácil el límite, porque entonces esto va a ser igual a 5 por X, pero la Y pues sigue siendo 0 al cuadrado, dividido dentro de la X más 0 al cuadrado otra vez. Esto nos quedaría en la parte de arriba, como es 5X por 0 al cuadrado, me quedaría 0, pero en la parte de abajo me quedaría X.
Pero ya 0 entre x sí lo puedo calcular y digo que vale 0. ¿Estamos? Pero eso fue bajo la trayectoria del eje X. Ahora hacemos lo mismo, pero con la trayectoria del eje Y. Aquí vuelve a hacer su esquema, ¿va? Porque es una cuestión simple. Usted hace su eje, solo tiene que entender qué es la trayectoria, ¿va? Que no creo que sea nada del otro mundo. Y aquí la trayectoria pues va a ser el eje Y. Ahí está marcado. Y cualquier punto del eje Y, ¿qué coordenadas va a tener? Cualquiera de ellos. 0, Y. Ese es el que va a pasar aquí a sustituir el límite. Lo escribimos. El límite cuando XY tiende exactamente a 0, Y. ¿De quién? Pues de la expresión que nos dieron. La expresión era 5xy cuadrado dividido dentro de x más y cuadrado. Esto nos va a quedar entonces 5 por x, pero la x vale 0. Y la y pues sigue valiendo y. Dividido dentro de la x que vale 0 más la y cuadrado. Y aquí nos va a suceder lo mismo, nos va a quedar 0 pero sobre y cuadrado. Y ya 0 sobre y cuadrado va a ser igual a 0. Entonces, como estos dos límites son iguales, o sea, el límite usando la trayectoria en el eje X es igual al límite de la trayectoria del eje Y, decimos entonces que el límite, por lo tanto, el límite cuando XY se acerca a 0,0 de la expresión que nos dieron, 5xy cuadrado sobre x más y cuadrado, va a ser igual a cualquiera de los dos, porque los dos son iguales. Entonces el límite sí existía y es igual a 0. Esto no lo tiene en una variable, no hay un método así tan fuerte, tan sólido para llegar a un límite. Lo que uno hace es factorizar, ¿verdad? Empieza uno a factorizar y se mete a hacer un montón de... Pero aquí factorizar una función de dos variables no es nada fácil. Entonces algún colocho se inventó lo de las trayectorias y es funcional. Entonces, ¿qué hay que aprenderse? Las trayectorias, qué valores puede tener en el eje X los puntos y qué valores tienen el eje Y. Y ahí se terminó el asunto de esto. Entonces ahora vamos a ver la continuidad de una función de dos variables. Esos temas no son tan difíciles cuando los alumnos tienen buena base de cálculo, de precálculo le digo yo, pero está bien. Continuidad de una función de dos variables. O sea que en el caso de si fueran funciones racionales, bueno, si son funciones racionales, lo más seguro es que no los puede hacer directamente, tiene que hacerlo por trayectorias. Esa es la recomendación, así como lo expliqué yo. Polinomiales no hay problema. Y si son radicales, tiene que... pues si son polinomiales, se van directas. Va a ser muy difícil que le quede un número dividido entre quién. Un número dividido entre nada siempre va a ser el número, entonces por lo tanto nunca va a haber problema. Y el problema de las racionales es exactamente el ejemplo que pusimos. Aquí, cuando lo quisimos hacer igual que lo que habíamos aprendido, nos dimos cuenta que en él llegaba esta expresión. Pero esto no es un problema matemático, sino que aquí hay un problema que habría que ver cómo se había simplificar esto. Pero la forma más simple que nosotros, al menos como yo lo enseño, y el libro también, es por medio de trayectorias. Y ya, no hay nada del otro mundo. Ahora, ¿qué es la continuidad de una función en dos variables? Veamos la definición que tiene el libro. Dice que una función, siempre es bueno chequear, y de ahí hay que partir siempre con las definiciones de algún libro. Yo he escogido este y me ha dado muy buenos resultados, lo considero un libro bastante sólido. Tiene errores, porque todos los libros tienen errores, pero son mínimos. Entonces, una función f de dos variables es continua en un punto
Claro, uno no escribe es continuo en un punto, sino que simplemente pone x0 y y0, porque ya sabe que ese es un punto, pues. De una región abierta, vea cómo se va manejando el concepto. Aquí hablamos de regiones, aquí no hablamos de ¿cómo se llama?, de intervalos. De una región abierta, sí, dos puntos. F evaluado en x0, y0 debe ser igual al límite cuando x, y se está acercando a ese punto x0, y0 bajo la función f de xy. Entonces, el primer problema que yo le puedo poner es lo que ya resolvimos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, a pesar que la intentamos hacerlo por el límite, este resultado que llegamos acá sería exactamente igual si hubiera evaluado f de 0,0. Porque esto hubiera sido 5 por 0 al cuadrado dividido dentro de 0 más 0 al cuadrado. Y eso me hubiera quedado 0 sobre 0. Entonces yo hubiera dicho que f de xy no es igual al límite, porque el límite nos salió que era 0, ¿sí o no? Y aquí llegamos que f de x0, y0, en este caso f de 0, 0, no existe. Por lo tanto, 0 no puede ser igual a no existe, y por lo tanto no hay igualdad, y por lo tanto no hay continuidad en el punto 0, 0. ¿Quedó claro? Después vamos a poner otro ejemplo, pero a mí se me ocurrió ahorita hablar de esto. A esto se le conoce como continuidad en un punto. Entonces, lo que uno hace es exactamente lo que uno también hace en una variable. Calcula el límite. La ventaja, no ventaja o desventaja, no importa. El análisis primordial es que en una variable usted calcula el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Pero como aquí pero ¿por qué es eso? Porque usted tiene un intervalo. Y aquí, digamos, está el punto x0, digamos. Entonces usted calcula acercándose por acá, por la derecha, y acercándose por la izquierda. Pero está en un intervalo. En cambio aquí no. Usted aquí tiene un entorno. Y aquí está el punto x0 y y0. Entonces aquí no se puede acercar por la derecha, por la izquierda. Aquí se acerca por donde usted quiera. Se puede acercar por acá, se puede acercar por acá, y se puede acercar por donde usted quiera. Entonces por eso es más fácil a veces ver para dos variables que para una variable. Pero ese es criterio de análisis. Cada quien lo analiza a su manera. Y de ahí, por supuesto, aparte de la continuidad en un punto, va a existir, voy a borrar esto último porque eso solo es un recordatorio. Y la definición diría, la función f es continua en la región abierta R R mayúscula, si es continua en todo punto de R. Esto es complicado, pero también hay técnicas. Todo punto de R. Como puede observar, en una variable sería en todos los elementos del intervalo AB, ¿verdad? En cambio aquí no, aquí es una región. Normalmente uno utiliza la del entorno, es la más fácil para analizar. Vamos a ver un teorema que nos va a... Porque eso de probar la continuidad en todos los puntos de una región es lo mismo que probar la continuidad en un intervalo. O sea, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque son muchos elementos. En ambos son infinitos, pero aquí son más complejos.
Entonces hay un teorema que nos va a servir para hacernos la vida más tranquila. Entonces lo que hay que hacer es aprenderse el teorema. Y dice funciones continuas en dos variables. Así se llama el teorema. Funciones continuas en dos variables. Dice que si K es un número real, matemáticamente se debiera escribir como si K pertenece a los reales. Yo a los reales le pongo una doble línea ahí, coma, F y G son funciones continuas en un punto específico, que es el X0 y Y0. Entonces, las siguientes funciones son continuas en el punto X0 y Y0. ¿Quiénes son ellas? La primera y la más común es cuando hacemos el múltiplo escalar. ¿Qué es eso? Pues las funciones que nacen de multiplicar acá por esa función de x, y. O sea, si yo tengo una función que es continua, f, y la multiplico por un escalar, la nueva función sigue siendo continua. Eso es lo que quiere decir. B, la suma o diferencia. La suma o diferencia. ¿Cómo así? Pues f de x, y más o menos, que depende de qué quiere hacer, con otra función g de x, y. Eso va a ser igual a f más menos g aplicado a x, y. Lo que quiere decir aquí es de que si yo tengo una función continua f y otra función continua g, si la sumo o la resto, la función resultante también va a ser continua. Se mira muy fácil, pero esa es la base de la continuidad realmente. Veamos por qué. El producto de dos funciones. Si yo tengo una función f multiplicada por una función g aplicada a x, y, esto va a ser igual a f de x, y multiplicado por g de x, y. Aquí lo puse al revés la escritura, pero el concepto es el mismo. Y en el cociente, que también se puede, f dividido dentro de g aplicado a la pareja ordenada x, y es lo mismo que f de x, y dividido dentro de g de x, y. Pero, aquí viene el pero, g de x, y necesariamente tiene que ser diferente de 0. Termine ahí y lo voy a regresar en otra cosa. ¿Ya terminó? Entonces, esta última condición que nos dice que g de x, y tiene que ser diferente de 0, se presta exactamente para este problema. Porque aquí lo que yo tengo básicamente son dos funciones. Esta es una, digamos f, bueno, pongámosle otro nombre porque ya tenemos la f. Digamos f, g de x, y. Solo párenme ahí, por favor. Gracias. Y esta podría ser g de x, y.
Entonces, la función, este es h. Entonces, la función g es una polinomial, es continua, y la función h también. Pero ¿qué pasa? Que h de x, y para el punto 0,0 es igual a 0. Entonces, contradice este teorema, porque dice que el denominador tiene que ser diferente de 0. Si el denominador hubiera sido diferente de 0, lo calculamos así directamente, y eso es lo que hace este teorema. Lo vamos a escribir. Este teorema establece la continuidad de las funciones primero las polinomiales y segundo las racionales. En todo punto de su dominio. Ahí está la clave. Si nosotros sabemos cuál es el dominio de una función racional, la hicimos. ¿Por qué? Porque ella va a ser continua en ese dominio. Y si regresamos al mismo ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esta función, su dominio son todos los que hagan que h de x, y sea diferente de 0. Y eso es el único elemento que hace que eso sea 0, es 0,0. No hay otro. Porque no hay una resta, hay una suma. Entonces, el único elemento que no pertenece al dominio de esta función f de x, y es exactamente el 0,0. Es el único. Ok, ahí terminamos la clase. Le agradezco mucho y nos miramos al cacho. Sería el lunes, ¿no? Sí, nos miramos el lunes.